¿Autoaplicativas? Sí, pero eso es para efectos del amparo. ¿Autoaplicativas o heteroaplicativas? Las características de las normas generales. Son obligatorias para todos. Obligatorias. 1, 2. Si decimos que son para todos, ¿cuál sería la característica? Generales. Obligatorias generales, ¿qué otra? Unilaterales. Unilaterales, ¿qué otra? Coercibles, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Van dirigidas hacia alguna persona determinada? No. Entonces, ¿qué característica? Universales. Universales. No, sinónimos. Ya dijimos que son generales. ¿No es esa la de la regla para todos? Esos generales, ¿no? ¿Qué otra? Abstractas, ¿no? O impersonales. Ok, no van dirigidas hacia una persona determinada. Profe, procede entonces, dígame. Quería preguntar qué desea. Procede el recurso de revisión contra la sentencia emitida en el amparo indirecto. 1. Cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma general. Es decir, cuando en el amparo directo, aparte de controvertir, de impugnar o de combatir o de reclamar la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin a un juicio, hago valer la inconstitucionalidad de una norma general, es decir, señalo que alguna norma general va en contra de la Constitución o es incompatible con la Convención, en este caso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ejemplos de normas generales. Pago de impuestos. No, aguanta. Eso leyes. Una norma general es una ley también, ¿no? Pero el pago de impuestos, ¿en dónde se establecería? En la Constitución. ¿En dónde? La Constitución. Como obligaciones de ¿Cómo? las obligaciones de los mexicanos. La Constitución, ¿no? En la Constitución se establece la obligación de contribuir al gasto público. Artículo 31. fracción cuarta. ¿Qué establece? Es obligación de todos los mexicanos aportar, contribuir con no me acuerdo. A ver. No me ¿La acuerdo. Constitución, compañera? ¿La Constitución? ¿Y ese teléfono no cabe en la Constitución? ¿Cómo? ¿En el teléfono? ¿Y por qué no la abre? Ok. A ver, entonces decíamos, procede el amparo en revisión en contra de la sentencia dictada en el amparo directo cuando se alega la inconstitucionalidad de una norma general. Compañero, un ejemplo de norma general que emite el Ejecutivo. Código penal. ¿Eso lo emite el Ejecutivo? No. ¿Quién emite el Código Penal? ¿Qué poder emite el Congreso? El Legislativo, ¿no? Legislativo. Ok, norma general que emite el Ejecutivo, compañero. ¿Ejecutivo? Obligatorio. ¿Puede ser fiscal? ¿Cómo? ¿Puede ser fiscal? ¿Podría ser fiscal? Sí. ¿Qué ejemplo tenemos? Ya lo hablamos, ¿no? El ISR, ¿cómo que el ISR? Ejemplo de norma general que emite el Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? ¿De dónde? En la República. Okay. O en su defecto otros. ¿Y quiénes están con él? ¿Es ahorita? Los presidentes principales ¿Un gabinete que se integra por qué? No sé cuántos. ¿Cómo se integra el gabinete del Ejecutivo, Chis? ¿Mande? El presidente. Ajá. Secretarios de Estado. Secretaría de Estado. Ok. Y entonces, algún ejemplo que emita estas secretarías de Estado de norma general.
Ley de salud. La ley la emitirá el Ejecutivo. No hay la ratifica. ¿Cuál es el proceso de creación de la norma? A ver, explíquenlo ustedes. Fuerte, fuerte, porque no oyen. Abramos la boca cuando hablamos, ¿no? Para que nos escuchen. A ver. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción. ¿Qué más? Promulgación e iniciación. De la vigencia, ¿no? Ok. A ver, ejemplos. Eso ya lo vimos. ¿Tomaron nota o no tomaron nota de ello? Que no tenemos que poner. O sea, ¿cuándo va a proceder el recurso de revisión y amparo directo? Cuando haga valer la inconstitucionalidad de una norma general. Otro ejemplo de norma general. ¿Quién trabaja en el ayuntamiento? Ejemplo de norma general que emite el ayuntamiento. Bando municipal. Bando municipal, bando de policía y gobierno. No, se lo hace el Estado. Bandos y policías. ¿Lo hace el Estado? Sí, los reglamentos. Nada más está la ley orgánica de la administración pública. Ok, pero esto lo emite el Congreso, ¿no? ¿Cuáles nada más es el bando? Hay códigos. Y el código de. Códigos municipales, reglamentarios municipales. Sí, es el de normatividad y comercio. También. Y reglamentos que emite el Cabildo, ¿no? Ok, entonces en ese caso, para esto debemos tener claro que son normas generales. Pero si no sabemos ni qué es una norma general y cuáles son sus características, difícilmente vamos a ver cuándo procede el amparo en revisión. ¿Tiene la ley? En una sentencia quieren amparo directo. ¿Cuánto más va a proceder en este caso el amparo en revisión? Cuando se interprete un precepto de la Constitución. Cuando se interprete un precepto de la Constitución. ¿Se acuerdan que les dejé de que deben leer la sentencia por la que se amparó a Florán Escasez? Sí, la A ver. 56 lo he terminado. Ajá, pero leyó la parte que les dije. Que ahí viene la procedencia del amparo directo. En revisión, ¿sí se acuerdan o no? Ok. Para que ustedes pues lo idóneo es que lean toda la sentencia. Para que vieran precisamente esto de lo que se estoy hablando. Si ya lo hubieran leído, esto ya les hubiera quedado claro. ¿Y ya hicieron la primera tarea de los conceptos de jurisprudencia o no? Tampoco. ¿Ya lo hizo la Bella? ¿Ah, sí? ¿Y ya lo hizo el Chivis, no? ¿Y ya hicieron los cuadros que les pedí? ¿Cuáles son? Se los dije, ¿no? Jurisprudencia y la nueva ley de amparo se llama el texto, ¿no? De un magistrado de circuito. A ver, entonces, cuando se interprete un precepto de la Constitución, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en el amparo directo, el tribunal colegiado analice directamente un derecho previsto en un precepto de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 8º constitucional, ¿qué principio se establece? ¿El de petición? El derecho de petición. ¿Y en qué consiste el derecho de petición que da? Sí. El derecho de petición es puedes solicitar un juicio por acción de la ley. Sí. No, dijo que era por escrito, con respeto y todo eso. De manera pacífica. De manera pacífica, solicitando algún tipo de información en la administración. A ver, ¿en qué consiste el derecho de petición? A ver, el derecho de petición consiste en que todas las autoridades
del Estado mexicano tienen la obligación de dar respuesta a los ciudadanos, siempre y cuando ésta se realice de manera escrita, pacífica y respetuosa. Y la respuesta que se debe emitir, ¿cómo debe ser? Escrita también. ¿Qué más? ¿Y el breve término de qué tiempo es? No especifica. 3 meses. 3 meses. ¿Y están tomando nota? Yo estoy tomando mi Aparte de que ni se acuerdan ni toman nota. Es una obligación del Estado de dar respuestas de manera pacífica. Y en breve término. Bueno, siempre y cuando la petición se haga con estas características. Y esta respuesta debe ser fundada y motivada para que cumpla con el requisito de legalidad. ¿Y en qué el principio? ¿Y en qué consiste el principio de legalidad? Leo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, el principio de legalidad, No me acuerdo. No están funcionando las leyes de civismo, decían las entrevistas. No me acuerdo. A ver, compañera, principio de legalidad. Adabella. Principio de legalidad, ¿no lo apuntó? ¿Ya vi con ustedes el principio de no discriminación? No. A ver, Víctor, ¿en qué consiste el principio de legalidad? ¿Usted qué es autoridad? No, pues quién sabe. No lo puedo estar fundando. Chivis. Sus apuntes. ¿Qué está escribiendo la compañera de atrás? ¿Mande? ¿Qué es el principio de legalidad? A ver, fuerte. ¿La qué? ¿Hablo fuerte? Fuerte y sin nervios. La autoridad solo está facultada. Ciudadanos pueden hacer todo en tanto no esté prohibido. ¿Es eso? Pues está incompleto, ¿no? A ver, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculte. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculte, en tanto que los gobernados pueden hacer todo mientras no se les prohíba. La autoridad solo puede hacer aquello que le está facultado, o que la ley le faculte, mientras que los ciudadanos pueden hacer de todo mientras no se les prohíbe por la misma ley o la misma norma. ¿Ok? Entonces, Víctor, como autoridad, ¿puede hacer todo? No. Entonces, ¿qué puede hacer? Solo lo que la ley le faculte, le permita. ¿Ok? ¿Y Leo? ¿Qué puede hacer? Todo lo que quiera. Mientras no se me prohíba. no le esté prohibido por la ley. ¿Ok? Eso ya lo vimos, ¿no? Sí, gracias. Pero ustedes no tomaron nota. Sí, Se confían en sus mentes brillantes. No, es que luego apuntamos, pero a medias, porque como se sigue, ya no sabemos a qué. Bueno, yo Sí, me no pregunta. Sí pregunto, pero luego no me Pero luego me da pena. Sí, pregunto lo que quiere decir. Luego ya no estoy bien. ¿Ok? ¿En qué artículo se establece el principio de legalidad? 16. Y 17. 16 y 17. ¿Ok?
¿Cuándo procede entonces el recurso de revisión en contra de una sentencia emitida en el amparo directo? Cuando se interprete un precepto de la Constitución o un principio previsto en la Constitución. ¿Ok? Otra vez. ¿Cuándo procede el recurso de revisión en contra de una sentencia emitida en el amparo directo? Cuando se interprete, y dice, un precepto de la Constitución o un principio consagrado, previsto, establecido en la Constitución. En ese caso va a proceder un recurso de revisión. O bien cuando se hizo valer cualquiera de las dos y se omitió. Recurso de revisión, ¿verdad? Sí. Omisión. Se haya hecho valer, ¿ok? Cuando se omitió y esto se haya hecho valer, que el colegiado no hizo caso de la interpretación, el colegiado no hizo caso de la inconstitucionalidad de una norma general. O sea, le dije, la sentencia que emitieron en el laudo laboral por el cual pues me destituyeron de mi puesto laboral, la sentencia en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó una sanción administrativa en mi cargo o algún crédito fiscal, también se violó algún principio de la Constitución, algún precepto, ¿ok? En ese caso procederá el amparo directo en revisión. ¿Duda, Davella? ¿No? O sea que ya quedó claro. Entonces, Ya un poco más. ¿Vale? Ya un poco más claro. Entonces, cuando recaiga el amparo, el recurso de revisión ya se le llama Amparo directo en revisión, ¿ok? Y de eso va a conocer quién. la sala. La sala de la Suprema Corte de Justicia de la Entonces, profe, ¿esas son las características que debe cumplir para que sea una revisión de amparo directo? Esos son los requisitos. Hay otros más, pero fundamentalmente son esos. Entonces, si no trae algo de eso, No, si no se hizo, por ejemplo, valer la inconstitucionalidad de una norma general y solo me fui en contra de la sentencia que declaró culpable a Chonita en un divorcio necesario en la apelación y no hice valer nada de eso, no va a proceder mi recurso de revisión de amparo directo. aunque se promueva, lo van a desechar. Lo van a desechar efectivamente. Ahora, ¿quién lo va a desechar? Se promueve el recurso ante el tribunal colegiado y se va a enviar a la Corte y se va a llegar a la sala de la Suprema Corte. Pero generalmente va a llegar a la Corte como tal a un órgano que se llama Secretaría General de Acuerdos, SGA, Secretaría General de Acuerdos, y en esta secretaría podrían desechar mi amparo directo. Pregunta, en contra del desechamiento que va a emitirse en secretaría, que lo va a firmar el presidente de la Corte. ¿Alguien sabe cómo se llama el presidente de la Corte? Es del ministro luego de María José María. ¿Cómo? Ay, no me acuerdo. ¿A quién les di revistas el sábado pasado? Yo se la di a Víctor como me pidió. Pero no era. A ver, Era de Chava. ¿que no la leyeron o qué? ¿Le di revista, chicos? ¿Cuál? De la Corte. ¿El nombre del magistrado? Del ministro. ¿del ministro? El ministro presidente. No me acuerdo. No sé qué es María José María. Luis María Aguilar Morales, ¿no? ¿Cómo? José María. Luis María Aguilar Morales. El presidente del Congreso de la Unión, ¿quién es? Los cambian a cada rato. Es una Creo que el mes pasado lo cambiaron. Llevan 3 veces que lo cambian. No me acuerdo. Del Senado, ¿quién es? Era el senador Roberto Gil, pero ahorita ya no es él. Encinas, ¿no? No, Encinas. Ancina. Él es el coordinador de. Bueno, pues ya lo que nos interesa quiénes son nuestras autoridades, continuamos. En contra del acuerdo que desecha mi recurso de revisión de amparo directo, ¿qué podría hacer? A ver, otra vez, ¿cómo? Perdón. En contra del acuerdo, a ver, les dije, Ajá. silencio por favor. Se interpuso el recurso de revisión y dice Víctor, me lo desecharon. Yo les comento, llegó a la Secretaría General de Acuerdos, lo firmó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales,
y dijo, se desecha. ¿Por qué? Porque no vienen estos requisitos. Contra este desechamiento pueden ser recursos de inconformidad. ¿De reclamación? A ver, dice Jesús que el recurso de inconformidad es correcto o no. No, ¿Por qué? porque lo desechó el presidente. A ver, dice Jesús que procede el recurso de inconformidad. ¿El recurso de inconformidad contra qué procede? Compañera, Yo no traje cuadernos. ¿contra qué procede el recurso de inconformidad? Es el 139 de la ley de amparo. 201 de la ley de amparo. El recurso de inconformidad es cuando se da por cumplida una sentencia y el quejoso alega que no. ¿Ok? Lo explicamos toda la clase pasada, ¿sí o no? No me acuerdo. Ah, no vine. Ni tomó los apuntes, pidió los apuntes. No, es que no pude. Qué mal anda de Víctor de que no se nos haya pasado. La verdad sí, ¿eh? Se vio Gracias. Se los pidió, se vio mal. Ay. ¿Me los pediste, Cayo? Ah, no, terminamos de pedir la tarea. Es que así lo tengo, porque los puntos del amparo, ¿Dónde? así lo tengo en la Ok. del amparo. Ok. El recurso de inconformidad no es Silencio. la sentencia que se dio por cumplida. Ok. Contra el acuerdo que declara cumplida, entre otros supuestos, contra el acuerdo que declara cumplida la ejecutoria de amparo, dijimos la clase pasada, y nos aventamos todo un rollo, y yo hablé ya como perico y sin nada que contar. ¿Ah, no? Ah, no. Contra el acuerdo que declara cumplida la ejecutoria de amparo, eso ya se explicó. Dice Jesús que procede el recurso de inconformidad en contra del desechamiento, ¿es cierto eso o no? Yo digo que no. Yo No. creo que es el de reclamación. ¿Por qué el de reclamación, fundamento y léalo fuerte y claro? Es el artículo 104. Fuerte, fuerte. El recurso de reclamación es procedente contra los actos de trámite Ajá. dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas o de los Ajá. tribunales colegiados de circuito. Ok. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresan agravios dentro del término de 3 días siguientes en el que surta sus efectos de la notificación de la resolución impugnada. Ok. Entonces, contra el desechamiento procede el recurso. ¿Mandé? Procede el recurso de reclamación con fundamento. 104. ¿En el qué? 104. Es el artículo 104 del recurso de reclamación. Otro recurso entonces es reclamación. Cuando dos tribunales colegiados de circuito se pelean por la cuestión de competencia, como ya lo veíamos en la clase anterior, sucedería respecto de los juzgados de distrito. Cuando los tribunales colegiados de circuito se pelean, en este caso también conoce de conflicto competencial. Conflicto competencial. Es que nos echan la bolita de no sé cuánto. Así es. Cuando conocen también del incidente de inejecución, inejecución de sentencia. ¿En qué consiste el incidente de inejecución de sentencia, Víctor? El incidente de El inejecución. incidente de inejecución de sentencia, a ver, Chinis, se lo expliqué a usted bien. Vamos, chivis. Incidente de inejecución de sentencia, ¿en qué consiste? Que le digan que le mandaron un recado a su jefe, que tenga cuidado, ¿no? ¿Sí o no? Cuando no se cumple el intervalo. A ver, cuando no se cumple, ¿qué? La sentencia. ¿Qué sentencia? Cuando no se cumple, ¿qué? La ejecutoria de amparo. Así es. Cuando no se cumple la ejecutoria de amparo. Luego, ¿qué más? Incidente de inejecución, pues se solicita que se haga cumplir, que se haga ejecutar. Que se cumple la ejecutoria de amparo. Luego, ¿qué más? Se solicita. ¿A quién? A la autoridad para que Responsable. ordene a la contraparte
parte, ¿no? Ajá. ¿Para qué qué? Para que ordene la otra parte con la que estamos peleando, ¿no? ¿Para qué ordene? Ah, los superiores responsable nada más. ¿Para qué qué? Para que lo cumpla. Ok, para que y lo haga. luego, ¿qué más chiris dijimos? ¿En qué puede terminar un incidente de ejecución de sentencia? Compañera que se levantó por el café. ¿En qué puede terminar un incidente de ejecución de sentencia? Si la autoridad no lo cumple, Ajá. se le quita su cargo. Se destituye del cargo. ¿Y luego qué más? Nada más. Me acuerdo de Se pone a disposición de un De un juez. De un Del juez. distrito, del distrito. Ajá, de procesos penales federales, ahora sí, de procesos penales federales o bien un centro de justicia penal, ¿no? Se lo dije a los chivis, ¿Vale? Se pone a disposición de ¿sí o no? Que podían destituir a su jefe. Sí, consignarlo. Dice Chili, sí, que lo destituye. Y consignarlo ante un juzgado de distrito, ¿sí o no? Por desacato a una determinación de la autoridad judicial. ¿Ok? ¿Sí tomó nota o tampoco está tomando nota ahorita? Ahorita te pregunto. Pues luego les paso el ¿Sí video. o no? ¿Duda conflicto competencial? ¿Y abajo? Ejecución de sentencia, recurso de reclamación, recurso de revisión, amparo directo. Ok, algo muy importante que quiero que pongan atención. La Corte puede conocer de lo que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, de lo que es el amparo en revisión o del recurso de revisión contra una sentencia dictada en amparo directo, que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito. La Corte puede conocer del recurso de revisión que procede en contra de la sentencia emitida en el amparo indirecto, o sea, de la sentencia emitida en la audiencia constitucional. ¿Ok? Y puede conocer también, ojo, la Corte también puede conocer del amparo directo que conoce igual el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Sí? La Corte puede conocer del amparo directo que conoce el Tribunal Colegiado. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo podrá conocer de estos asuntos? Cuando se promueve el recurso de revisión. No. Dije que puede conocer del amparo directo. Ya sabemos de lo que, en qué consiste el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en amparo directo. Pero yo lo que dije es, la Corte puede conocer, uno, del recurso de revisión que procede en contra del amparo de la sentencia del amparo indirecto. Que ese, dijimos, lo conoce el colegiado. Pero ese lo puede conocer la Corte también. Y la Corte también puede conocer del amparo directo. A ver, entonces yo promuevo un amparo directo en contra de la sentencia que emite el Tribunal Unitario Agrario, ¿no? Soy abogado de Ejido, de Canalejas, Estado de México, y estamos peleando un predio que vale 60,000 millones de pesos, de los cuales me van a pagar el 10%. ¿Cuánto me van a pagar? 6 millones. 60 millones. 600 millones. Por lo menos, ¿no? Son 60 mil millones. Por decir algo, 600 millones. Y entonces, bueno, soy un abogadazo y me van a pagar eso, ¿ok? Y como sé bien de amparo, puse atención a todas las clases, leí todas las tesis, todas las tareas, entonces me voy a litigar el asunto. Y entonces promuevo un amparo directo en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario o la sentencia emitida por el... ¿Quién está arriba del Tribunal Unitario Agrario? Compañeros. ¿Quién está en el superior del Tribunal Unitario Agrario? ¿Quién es el Tribunal de Alzada? Pues el siguiente. Lo vimos, ¿no? No te aquí todas estas Jerárquicamente es la siguiente autoridad. ¿Cómo? Jerárquicamente es la siguiente autoridad. ¿Quién es? ¿Y quién es? A ver, abogado, le voy a dar el asunto de los 60,000 millones de pesos. Nada más díganme quién está arriba del Tribunal Unitario Agrario, para que sepa yo que sea usted de agrario. Pues el Tribunal Superior Agrario, dijimos. ¿Sí ha notado? Ah, sí, es cierto.
Ese aquí lo tengo como sala superior. Pero no ese es Tribunal Superior Agrario. ¿Ok? Es Tribunal Superior Agrario, Tribunal Unidades Agrarias. Ok. Bueno, en contra de esta sentencia promueve el amparo directo. ¿Y quién lo va a recibir? Pues el tribunal colegiado. Igual que recibe el recurso de revisión. Pero la ley de amparo establece lo que es, y es la siguiente tarea para que me la describan, bueno, eso nada más hará un resumen, una síntesis, de lo que es la facultad de atracción, o la solicitud de la facultad de atracción, ¿ok? Es decir, que la ley de amparo establece quiénes son los facultados para tramitar la facultad de atracción, ¿ok? ¿Quiénes son los facultados para tramitar la facultad de atracción? Y básicamente serán el Tribunal Colegiado de Circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las partes que intervienen en el asunto no tienen esa facultad. Sin embargo, si son buenos abogados y hablan fuerte y claro, y no como aquí, no, fuerte y claro, van a poder litigar, tramitar que se ejerza facultad de atracción. Y entonces van a presentar escritos, promociones, ir a hablar con magistrados, ir a hablar con ministros de la Corte y pedirle que la Corte ejerza facultad de atracción, conozca y manda a pedir el asunto, el amparo directo, el recurso de revisión, el amparo indirecto, para que sea ella quien lo conozca. Y entonces va a conocer, en primer lugar, de lo que es la solicitud de facultad de atracción. Y una vez que resuelvan esta solicitud de facultad de atracción, que sí procede conocer del amparo directo, que sí procede conocer de este recurso de revisión, entonces lo va a traer. Primero va a resolver sobre la solicitud de facultad de atracción y después va a resolver amparo o recurso de revisión, amparo indirecto, y también podría conocer del amparo directo. ¿Ok? ¿Y cuándo va? Dice la ley, y es lo que van ustedes a hacer como tarea y a buscar jurisprudencia sobre el tema, cuando procede que se ejerza la facultad de atracción. Básicamente nos dice la ley y la jurisprudencia, cuando los asuntos les revista el carácter de importancia y trascendencia, tenga cierta importancia y cierta trascendencia. Bueno, con el asunto estamos hablando de 60,000 millones de pesos, como estamos hablando de grandes extensiones de predios de un ejido en el Estado de México, donde quizá pase una vialidad de OHL construida, entonces tiene mucha importancia y trascendencia. ¿Ok? Pues eso es una síntesis o un resumen. Sí, en su libreta, por favor, no lo quiero impreso. No lo baja de internet. No, Entonces, ¿cómo vamos a bajar de internet? Si no hay wifi. Bueno, y si lo baja, pues escríbalo, ¿no? Y protégenlo con la ley. Entonces, cuando haya importancia y trascendencia, va a ocurrir eso. Y una de las razones que nos van a determinar que va a haber importancia y trascendencia va a ser precisamente que haya emisión de la jurisprudencia. ¿Sí? Una de las razones para que pueda la Corte ejercer facultad de atracción es para que emita jurisprudencia. ¿Ok? ¿De qué más conoce? Las salas también pueden conocer de la controversia constitucional, artículo 105 de la Constitución. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Pueden conocer también de qué, perdón? De la controversia constitucional. Y le pedí que leyera el artículo 105 de la Constitución. Bueno, artículo 105. A ver, lean. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más fuerte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Primero, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre, inciso A, la Federación y una entidad federativa, inciso B, la Federación y un municipio, inciso C,
el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso, la Comisión Permanente, inciso D, una entidad federativa y otra, inciso E, derogado, inciso F, derogado. Eso ya lo vieron inconstitucional, ¿no? Y después, ¿qué medio de defensa sigue? O sea, la siguiente fracción. ¿De qué? De las acciones de inconstitucionalidad. ¿De qué? Fuerte. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Inciso A, el equivalente a 30. ¿Y luego qué otra fracción? ¿Qué es la controversia constitucional, compañero? Cuando sobre... Fuerte, claro. No sé si me suena cuando está en la Constitución algo y se contradice con una jurisprudencia, por ejemplo, no se contradiga, pero pues sí, se contradice. Se contradice contra algo. Eso lo vieron inconstitucional, ¿no? Sí, yo como relaciono a eso. Pues no tiene que ver, no es eso. ¿Qué es una controversia constitucional? Una controversia constitucional. A ver, de lo que acaba de leer la compañera, que se refirió. Las lagunas, ¿no? Eso dice las lagunas de la ley. Bueno, A ver, ¿qué dice? Otra vez. A ver, la fracción de su constitución, compañera. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, que cualquiera que las cámaras de este o en su caso la Comisión Permanente sean como órganos federales o del Distrito Federal, un Estado y otro, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un municipio, dos municipios de diversos estados, dos poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos o declaraciones generales. Pero no dice por qué. Pero es eso, ¿no? Precisamente cuando dos autoridades A ver, ¿cuándo? cuando dos autoridades pues, competen, ¿no? Porque aquí tienen la razón. A eso me suena. Cuando dice Leo, a ver, dice Leo que de su interpretación literal, Ay, sí, gracias. que conforme a límites, ¿no? Sí, a mí, Por eso hacen los abogados, ¿sí o no? ¿Qué es la interpretación literal? ¿Hizo la tarea? ¿O parte de llegar tarde? ¿Cómo lo supo? Más o menos, ¿qué? Interpretar es... ¿No hizo la tarea? ¿Cuánto no tienes que ver? No la hizo. ¿Cómo lo supo? ¿No? Interpretar es entender con tus propias palabras. Bueno, No ahora, por Lo que no nombra lo que lees. sí, expresar la cosa. Yo cómo explico lo que siento de la ley. ¿Qué es la interpretación sistemática? Sin leer. Es encontrar el sentido de la norma. Es sacar el efecto de la norma para... A ver, dice Leo que de su interpretación literal, una controversia constitucional es un conflicto competencial entre dos autoridades. Por ejemplo, ¿entre cuál y cuál, chicos? ¿Qué autoridad y qué autoridad? ¿Entre el Ministerio Público y el juez? Lo acaba de leer la compañera, ¿no? ¿Tomó nota o no? ¿Por qué? Porque leyó muy rápido. Sí, A ver, entre la Federación y un Estado del Distrito Federal. entre la Federación Y ¿Y un Estado?
y un Estado. Ejemplo, sí, ejemplo, competencial, exacto. ejemplo. ¿Qué inciso es este? Es inciso A. A ver, ejemplo del inciso A. Mi compañera que se está durmiendo. Ejemplo del inciso A. La federación está... ¿Podría ser una invasión de predios? No, o sea, del objeto del conflicto no me interesa ahorita. ¿Qué es la federación, profe? Ah, pues es que desde ahí... ¿Tenía duda de qué era la federación? ¿No tenía duda? No tenía idea. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no pregunta qué es la federación? ¿Qué es la federación? La federación... ¿Qué es la federación? ¿Quién es la federación? La señora que está bien fea. ¿Quién es la federación? Esa es federación. Cállese con la ¿Toda la república? ¿Será? La federación pertenece a una parte territorial de un estado. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Será? ¿Qué es la federación? La cosa es la agrupación de las entidades. ¿Mande? La agrupación de las entidades. Es nuestra constitución, efectivamente, porque somos estados federados, ¿cuántos? 33. ¿Mande? 33. Con el extinto. ¿Con el extinto DF? Ajá. 33 estados. 33 estados. Y 0 distritos federales. Hay 0 distritos federales. Sí. ¿En serio? Sí, porque también acuérdense que Tlaxcala se unió. Tlaxcala pertenecía a Puebla. A ver, es que esto es de constitucional. ¿Ah, sí? Eso ya lo vieron, lo debieron haber visto en constitucional. ¿Cómo se integra la federación? ¿Quién es la federación? ¿Quién representa la federación? ¿Ok? Pero básicamente pues es el ejecutivo, ¿no? El presidente de la república representa a la federación y los intereses de la federación se consagran ¿en dónde? En la constitución, muy bien, en la constitución. Y entonces puede haber un conflicto competencial entre la federación y algún estado, básicamente porque posiblemente algún estado legisle lo que está reservado a la federación. No, bueno, este ya es de constitucional, creo que más bien avanzado, pero algunas materias son exclusivas de la Federación, del Congreso de la Unión, de propuesta del Ejecutivo, y si la legisla o lo regula el Estado, puede suscitarse una controversia constitucional, ¿no? Un conflicto competencial entre autoridades, entre algún Congreso o gobierno del Estado con los ayuntamientos, ¿sí? Entre congresos, entre estas hipótesis que vienen aquí, inciso que siguen. El ejemplo de la federación y la entidad federativa. Si en un estado crea ¿cómo se llama? Una norma que le compete al federal, ahí se sanciona al estado, bueno, se invalidaría, en los efectos de la controversia es para que se invalide el acto que se diga de manera incorrecta o de manera inconstitucional. Ajá, pero aquí es que el Estado crea eso, lo invalida la Sí, federación. siempre y cuando tenga razón. Lo que he leído de las jurisprudencias, las que son generales son las de la Suprema Corte de la Nación. Las que se hacen dentro del Estado solo competen al Estado, no nos federaliza. Bueno, creo que está funcionando ahorita el tema de aplicación de la jurisprudencia que ahorita vamos a ver. Bueno, Oye, perfecto. Entonces, si hicieron una jurisprudencia en Michoacán, no la podemos aplicar. eso es lo que vamos a ver. Sí, yo tengo. Porque yo sabía que sí se podía. No, ahorita eso lo vamos a ver. Eso sería si el Estado se invalida, pero
ya le sacaron Estado copia. federal como Ahorita vemos. ¿Ya le sacaron copia al libro de Semanario Liceo de la Federación? Vamos a comprar porque están más sacaron y en copia salen 135. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto cuesta una copia? 50 centavos. No, están en 25 centavos. Y así los dos ¿Y como. cuántas páginas tiene ese libro? Es que hicimos el chiste de que sacaron la cuenta de los dos y son 135. No puede ser tan caro. A ver, ¿cuántas páginas tiene el libro? El libro de Semanario, por ejemplo. ¿Este sabe cuánto cuesta? Ah, déjame ver. Pues aquí te las tomas el título. Sí. Tiene 173. Pues, ¿sabe cuánto cuesta? 173. 173 por punto 25, ¿cuánto es? 45. Y la escuela normal. Más el encargolado, las cuartas, la carátula de 132. Póngale el salto de las fiestas. Conviene mejor comprarlo. Es que entre menos. ¿Sabe mejor? Más cara la Y está bueno que comprarlo. Sí, entre menos copia es más tarda. Y Es que haga de cuenta, profe, que le sacan 2 páginas en la misma hoja y luego hay que guillotinarlos, engargollarlos, acomodarlos. Es más de mano de obra que copias. Bueno. Bien. Y cuesta ese precio. Aquí se comprará, se comprarán. Ok, bueno, vamos a ver después lo del tema de la aplicación. Pero entonces, como no lo ve, y tú me quieres. ¿Mandé? ¿Atrás hay el precio? ¿Es lo que cuesta? Sí, 115.50. Pero no me ha dado eso. A ver, ¿cómo? ¿Cómo el Estado le reclamaría al federal? O viceversa. No, el federal ya le entendí, pero del Estado al federal. Bueno, la federación puede hacer un acto que invada la esfera competencial del Estado. Y entonces se va a la controversia. O imagínese usted también un congreso que determina la desaparición de un ayuntamiento. También se va a la controversia y entonces dice el ayuntamiento ante la corte, el congreso actuó indebidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente y desapareció mi ayuntamiento. ¿Quién iría, Víctor, a la controversia en representación del ayuntamiento? ¿El Congreso local? ¿Quién? ¿El Congreso local? ¿Quién iría? Pregunta, ¿quién iría a la controversia en representación del ayuntamiento municipal? ¿Presidente municipal? No. No. ¿Tesorero? ¿El secretario del ayuntamiento? ¿Cabildo? No. Abogado. Un abogado. Un abogado, ¿qué habías dicho? Un abogado. ¿Y qué cargo? A ver, ¿qué cargo? ¿Qué cargo tiene ese abogado en el ayuntamiento? Director jurídico. Pero él lo firma como el representante. ¿Quién es el representante del ayuntamiento? ¿El representante del ayuntamiento? Sí. No, el asesor. Él preside el ayuntamiento, pero él no lo representa jurídicamente. Pues el que hace asesor de la regiduría. Ah, por eso les pasa por no tomar apuntes y nomás Pues se es que quitan ni diciendo, estamos escribiendo. se la quitan diciendo, no lo vimos, ¿no? No nos vimos. Esa frasecita. Es que la culpa la tiene el de Uber. De lugar. Se supone que el municipio tiene su propio jurídico, ¿no? ¿Mande? Se supone que el ayuntamiento tiene su propia dirección jurídica. A ver, ¿cómo se llega el ayuntamiento? Pásenme a explicar, Víctor Ramírez. Por favor, Víctor. Ilumínanos, que ilumínanos, tú sabes de esto. Vengo con la mitad. A ver, ¿Se sube? hasta arriba, ¿quién está? Está el precioso, ¿no? Ahora sí, precioso, ¿no? Amiguito, amiguito. Y luego, Hasta arriba está el presidente, no. digo el ayuntamiento. Pregunta, póngale entonces ayuntamiento. A ver, ayuntamiento, ¿de dónde? De Chico Juan de las Manzanas. ¿De dónde ¿De San Pedro de los qué? Tecolotes. ¿San Juan de la... ¿De San Juan de qué? De muy lejos. Ayuntamiento de Naucalpan, luego, ¿no? A ver, ayuntamiento de Naucalpan. Gestión qué? Gestión qué? Gestión qué? ¿Qué gestión, sí? ¿Qué gestión? Ah, 2016-2018. Muy bien. ¿Cuántos años? Tres. Esas clases de constitucional pésimas. Es que nada más nos dieron como 7 clases. ¿Cuánto duran los ayuntamientos en nuestro país? ¿Cuánto duran los ayuntamientos en nuestro país?
3 años. ¿Eh? 36 meses. ¿Cuántos años? 3 años. Los diputados. Igual. Los diputados, ¿cuánto duran? Lo local no. 3 años. Los senadores. Igual, 5, 6 años. El presidente de la República. Un sexenio, Los ministros de la Corte. la que tenga que llegar. Yo sé. Pero tiene posibilidad de El otro día lo dije. ¿Cuántos? No, No sé, no me acuerdo. ¿6 igual? No, 4. No. 13 años. ¿Cuántos meses? Y Sí, no te le echabas. Ah, ¿verdad? Luego andamos Ya. 3 años. ¿Eso tiene posibilidad de reelección? ¿Mande? ¿Eso tiene posibilidad de Los ministros Eso no se elige, son por examen. Ah, no, ¿Son por examen? no, por el partido los eligen. Son por cuestiones políticas. Por político. Es un tribunal político. A ver, entonces, clases de constitucional, los ayuntamientos duran 3 3 años. años. Luego, hasta arriba, ¿quién está? El mero preciso. No. ¿Por qué no? Cuando van a. ¿Han ido a votar para presidente? Sí. Para un municipio? No. En la boleta, ¿por quién votan? Por el PAN. Bueno, a ver, dice el azul. Dice la compañera que ella vota por el PAN. Es que no le alcanza el boleto. Ok, y nada más si dice PAN. No, hay ¿Qué más varios. dice? ¿Eh? Hay varios PAN. ¿Cómo? Hay varios PAN. No, pero en la PAN donde dice el PAN. Esa es la boleta electoral. Hay veces en delegados y otros dicen. Pues aquí la Ese, Y en el espacio del PAN nada más dice así. No. No, viene el Diga. presidente. Ajá. el- A ver, va a decir algo muy importante, Víctor. Silencio, por favor. ¿Qué viene ahí en la... Pues abajo, en corto, viene, depende de la elección, Ajá. viene, por ejemplo, el presidente. ¿Quién? El candidato a Ajá. presidente. ¿Qué más? Luego vienen los síndicos que van a formar de su partido Ajá. y los regidores que van Y a los regidores. A ver, ¿eso lo habían visto ustedes? Pregunta número 1. ¿Han ido a votar? ¿O ni siquiera eso? Sí. ¿Han ido a votar por un ayuntamiento municipal o no? No me acuerdo. ¿Quién ha ido y quién no ha ido? Yo voto a Pedro. ¿Quién ha ido y quién no ha ido? Yo no he ido. ¿Sí? No voto. Bueno, no votaba. Y cuando voy nada más ando. Y cuando Cuando van a Lo anulo. ¿Lo anulan? Ok, pero sí sabe a quién está anulando. Sí lee, sí. O sea, sí lee lo que hace Sí. o como la tarea. Estás Nomás hablando de dice, democracia. Profe, la tarea que le leí. Tranquila, la boleta sí la lee, pero la Sí lee. la leo. ¿Y qué dice? Yo leo. Porque está, como dijo, es el candidato a presidente. Después no, se me olvidó el otro, pero son senadores, diputados, federales y locales. Pero en el ayuntamiento, ¿qué dijo Víctor? ¿Quiénes vienen? En el ayuntamiento, es el candidato. Nada más un candidato. Del PAN, sí, para presidente. Nada más viene el candidato del presidente. Del PAN. O sea, PAN, PRI, PRD. Ah, sí, son varios. Por eso. PRI. Así me lo digo. Ajá, de todos los presidentes. A ver, silencio, por favor. A ver, compañera. Entonces viene, otra vez, dice Víctor que viene el presidente municipal, el cuarteto de dijo, Ajá, el candidato a presidente, los síndicos de su síndicos Síndicos. y los regidores. Entonces, cuando vamos a votar, sí, cuando vamos a elegir a lo que se le llama un gabinete. cabildo. Cabildo. Todavía faltan los demás. Entonces, hasta arriba está el cabildo. ¿Por qué? Del ayuntamiento. Aunque lo presida el presidente, Pues el presidente preside. Yo dije cabeza. préstame eso. Cabildo. Y el cabildo se integra por estos síndicos o síndico y por los regidores. A ver, entonces, ¿De dónde se establece cuántos síndicos y cuántos regidores hay? Eso se establece en el bando municipal. No. Constitución. Cabildo, exacto. Presidente y al lado síndicos, regidores. Pero al lado, no al lado. O sea, estamos haciendo un organigrama. síndicos, O sea que si el día de mañana que usted se gradúa como abogado lo contrata como síndico, va a saber que el presidente no es su superior. Bueno, salud. En nuestro país políticamente el presidente se vuelve como una especie de superior político. Pero jurídicamente el síndico y los regidores están al mismo nivel que el presidente municipal. O sea, el presidente solo
preside el cabildo. Sí, ¿Sí? y tiene un secretario que es el secretario de la ayuntamiento. Ese sí ya viene abajo. Ese no lo elegimos. ¿Quién viene abajo? Ahora sí sigue. El secretario del ayuntamiento. Secretario. ¿Qué síndico? ¿Qué es síndico? Sí. Ok. Síndico es Un cínico. el funcionario público del ayuntamiento municipal. Síndico es el funcionario público del ayuntamiento municipal que se encargará de dar fe de los actos que emite el ayuntamiento. Es decir, es el funcionario que goza de fe pública en un ayuntamiento municipal. Por lo tanto, está obligado a firmar las actas de cabildo, entre otros actos del ayuntamiento municipal. ¿Y es el único que tiene fe pública? Es el único que tiene fe pública, el secretario. El ayuntamiento es el funcionario servidor público que representa jurídicamente el ayuntamiento en toda controversia en la que éste sea parte. ¿Ok? Por ello, El cabildo. ¿eh? El cabildo o el síndico. El síndico es el funcionario público que representa al ayuntamiento en materia jurídica y en los controversias, en los conflictos, en los que se aparte, el ayuntamiento se aparte, será el síndico quien lo represente. ¿Ok? ¿Qué más? Y luego abajo está el secretario de innovación. ¿Qué es un regidor? Eso es de constitucional. Déjenme ir a decir que voy a cobrar un poquito más por de constitución. De síndicos son 3. Eso viene regulado en la ley orgánica municipal que emite el Congreso. Ley orgánica municipal de cada estado, ¿ok? Viene regulado para que lo lea usted, lo estudie. ¿Ley orgánica de cada estado? De cada estado. El regidor será el funcionario encargado de cada área del ayuntamiento, como por ejemplo hay un regidor de Hacienda, Sí, hay un regidor comisiones. de Educación, hay un regidor de Seguridad o de Policía, Ese lo tiene el presidente. ¿no? Según sea el caso, ¿ok? Y hay, no, aparte de las comisiones, No, las comisiones de seguridad la presiden. la presidencia, pero la integran a los regidores. Ah, sí, pero todos. Ajá, ok. ¿Sí? Aparte, bueno, de hecho hay una materia que se llama Derecho Municipal, no la llevan aquí. No, Ahora hay una materia que se llama Derecho Municipal, en donde se ven todos estos aspectos, todo lo que puede hacer el municipio, y para convertirlos en asesores de municipios. ¿No? Entonces, en algunas universidades se contempla el derecho municipal para graduar a asesores de municipios. Es una materia, ¿no? Muy grande, muy compleja y muy bonita, y se gana mucho dinero. de los regidores me parece que son 17. Ok, pero esto se regula en dónde dijimos. De cada estado, pues, ¿no? Cada estado lo regula. El aspecto de la hasta ni siquiera he visto. El aspecto del ayuntamiento a nivel constitucional, ¿en dónde se regula? Las cuestiones del municipal o las cuestiones del ayuntamiento, la competencia, ¿en dónde se regula? A ver, Congreso. O a ver, Corte, perdón, Suprema Corte. El Congreso invadió mi esfera competencial. Y mi esfera competencial está prevista en qué artículo de la Constitución? En el 115. Vámonos al 115. Eso es de constitucional, les decía. Vamos a buscar. Mi chingadera esta no sirve, ¿Qué dice? No dice Los porque no estados habla. adoptarán. A ver, díganme. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Ajá. Fuerte. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determina. Sigue. ¿A quién pusieron primero? Presidente. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.
La Constitución de los Estados deberá establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. Ahí está. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las legislaturas... A ver, hasta ahí. ¿Su constitución de qué fecha es? ¿Su constitución de qué fecha es? En 1812. Julio del 2016. ¿Y tiene algo diferente cuando dice a partidos políticos? Porque dijo de partidos, ¿no? Ajá. Sí. Tengo duda si ahí debiera decir algo de los independientes, ¿no? No, pero ahí está. Se supone que los independientes vienen a la ley electoral, ¿no? A ver, Son 600,000 firmas y se inscriben en el INE y ya son como independientes. ¿Ya quedó claro a qué se refiere la controversia constitucional entonces? A ver, díganlo de ella. A una diferenciación de competencias. ¿A una qué? A un ¿Conflicto? ¿De qué? conflicto de competencias. Ajá. De competencias entre, por ejemplo, la federación, un estado, un municipio y otro. Ok. Y luego, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad, chicos? ¿Usted lo leyó? ¿Quién lo leyó? No. A ver, compañero. No, de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, ¿usted lo leyó? ¿No? ¿Sí? El 105 fracción segunda, creo que me dijo. ¿Sí o no? Fracción segunda. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. A ver, acción de inconstitucionalidad es cuando una norma va en contra, su mero contenido va en contra de la Constitución. Y entonces la Constitución establece, y la ley reglamentaria, quiénes serán los facultados para controvertir esa norma. Ejemplo, una norma que viole derechos humanos, acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a decirle a la Corte, la Constitución Política de la Ciudad de México es violatoria de derechos humanos, elimínala. Y entonces estará promoviendo una acción de inconstitucionalidad. Ojo y nota, cuando la Corte resuelve, la acción sí se resuelve solo por el Pleno, acción de inconstitucionalidad, y también el Pleno resolverá de controversias constitucionales, además de las salas y el Pleno. Cuando la Corte resuelve una acción de constitucionalidad o una controversia constitucional, no les aplica esto de reiteración, contradicción o sustitución. ¿No aplica qué? No aplica esta forma de creación de jurisprudencia. Simplemente con la ejecutoria que emitan a través de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional van a emitir jurisprudencia. Cuando la votación sea por lo menos de 8 votos, lo vamos a ver, ¿no? Cuando sea por lo menos de 8 votos. Solo en este caso no hay creación de jurisprudencia por reiteración, contradicción o sustitución. Con sus solas ejecutorias de la Corte va a constituir jurisprudencia cuando tenga por lo menos 8 votos. Si no, van a ser tesis aisladas. ¿Ok? Eso vamos a ver. Entonces, ¿ya quedó claro de qué conoce la Corte? Las salas de la Corte conocen de todo este catálogo, más el recurso de inconformidad que a mí me faltó, entre otros. Y sí, y el Pleno conoce también de estos, cualquiera de estos, y de la acción de inconstitucionalidad. O sea, la Corte, el Pleno
que funcionando, decíamos, los 11 ministros, van a conocer de todo esto. ¿Sí? Ahora, cuando estos órganos conocen de estos asuntos que ya sabemos, decíamos la clase pasada, como todos los tribunales del país, lo que hacen va a ser la interpretación de la norma. Interpretación, ¿qué tipo? Literal. Literal. ¿Qué interpretación? Sistemática. Sistemática, histórica, teleológica. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes hicieron de tarea, no? Y ya quedó claro. ¿No? ¿O no? Entonces, interpretación literal, como su nombre lo indica, es de la sola lectura de la norma. No requiere acudir a otro precepto, a acudir a otro dato. De la sola lectura de la norma vamos a deducir cuál es su contenido o a qué se refiere. Esa es la interpretación literal, a la letra. La interpretación sistemática consiste en dar lectura al precepto y al grupo, al contenido, al apartado al que pertenece este artículo, este precepto. Ahora que. Dígame. Ahora que. Buenos días, compañeros. Nosotros somos de la carrera de psicología y bueno, les venimos a invitar a lo que es, se puede decir, a lo que es la semana que se va a llevar a cabo del 24 al 27 de mayo. Ustedes se preguntarán por qué se les está dando esta información, porque es una carrera diferente. En realidad va a haber un taller en donde su carrera como la nuestra nos incumbe. El taller es el papel de psicólogo, justicia civil y familiares. Este taller se llevará a cabo el sábado 27 de mayo de 9 a 1. Así como les comento, este taller tanto a ustedes les incumbe como a nosotros. Creo que en un futuro ustedes pueden que tengan que trabajar en conjunto con un psicólogo y sepan de qué manera nosotros podemos colaborar en su trabajo. Los maestros ya están informados sobre este taller, así que ustedes, si llegan a asistir en el taller del día sábado, se les hará la justificación de su falta y también se les dará prórroga de entrega. Entonces sí vamos. El sábado el 7 de mayo. En 8 días. Sí, el costo es de 150 pesos, el cual pues les darán una constancia y ¿De qué hora es el taller? Es de 9 a 1. Este taller lo impartirá la profesora Alejandra y la profesora Luz, Entonces sí vamos. que es psicóloga criminalista. Como les comento, los maestros estarían al tanto y tienen, pero ustedes tienen el compromiso de ponerse al corriente en las clases que lleguen a pedir. Todavía que van a poder. Por eso lo estamos justificando. El papel del psicólogo, justicia civiles familiares. Por eso se les está invitando. ¿Tú tienes familiares? Ajá. No, yo tengo eso. Bueno, también hay una También pueden participar en el psicoanálisis, en el taller de sexualidad, cualquiera de los. Bueno, les digo, el de sexualidad segura y divertida es de 9 a 11, igual el sábado. El concepto de trauma en la clínica psicoanalítica, este es de 1 a 4. ¿Y cada uno cuesta 150? Sí, cada uno cuesta ¿La 150. constancia de que se la da la escuela o...? Sí, es constancia curricular. Sí, Pero pero es se la válido. inscripción. Sí. ¿Hasta cuándo tengo para...? El próximo sábado. No es el mismo Por lo día. menos también se les está avisando, se les está dando prórroga que paguen el mismo sábado. Ah, bueno. Si se puede antes, mucho mejor. ¿Y con quién se paga? ¿Con ustedes? Con coordinación de psicología, pues dado caso con la licenciada Jessica. Con la policía. Bueno, si tienen el interés, les pedimos que hoy se inscriban más que nada para contemplarlos y ver en qué taller y en qué horario.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Muy Luis. bien. ¿Quiénes van a ir al curso? Yo Por la voy a- justificación. Yo voy a uno. ¿Quién más va a ir? De- Pues es que mire, si eres árabe, ¿Eh? no sé, ¿vas a ir? ¿Vas a ir? Bashir. ¿Usted va a ir, profe? Porque si no va a venir para que no venga ya no estudiar. Ah, sí, su clase termina a las 10. Mejor díganle que no vienes del Uber. No sé, no el Uber. Lo que pasa es que yo no voy a poder venir. Ah, pues eso diga. El abogado José Pablo tampoco. Lo siento, chavos. ¿Cómo? Que va a venir el abogado José Pablo. Que no. Que no voy a- No, no va a poder venir. La coordinación. ¿Y el otro cómo se llama? Julio que nos mandó. Julio tampoco puede venir. Manda a Julio. Mande a otro, ahí vienes, ahí aquí. La verdad es que no, al hombre. Que José Pablo no puede, que no puede. Mándalo a Fredo, no seas guapo que te llamamos. Yo voy a dar el mando. A ver, interpretación sistemática. Dar lectura Ajá, ¿qué ley traen, qué código traen adicional? tengo la ley para. Yo tengo mi celular. ¿Qué trae? La ley de sociedades A ver. federal de procedimientos. Ley federal. A ver, ley general de sociedades mercantiles. Yo tampoco. Yo le traigo. ¿Qué, algún artículo escoja al azar? Mano Santa, dice. Dice la ley de las acciones a que se refiere. Fuerte y claro, artículo. Hombre, Hay que abrir la boca cuando La hablamos. Ley General de las Sociedades Mercantiles, el artículo 120, dice la venta. A ver, artículo 120. Artículo 120 de la Ley General De sociedades mercantiles. de Sociedades Mercantiles. ¿Qué establece? Dice, la venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden se hará por medio de un corredor titulado, se extenderán los nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para... Hasta ahí con eso. ¿De qué habla Chivis? De los nuevos títulos. De los nórdicos. ¿De qué habla? De los nórdicos. A ver, ¿de qué habla? yo una de la ley federal del trabajo. No, a ver, tranquila. A ver, ¿de qué ha hablado ella en el artículo que leyó el La compañero? verdad es que no lo entendí. Otra vez, No lo entendí. A ver, habla, es que fíjense una cosa. Es que habla- Para aprender debemos estar concentrados, poner atención, dejar de estar pensando en el marido, que dónde andará, que Ay, sí, que me mandan a las 9:50 de la mañana y ahorita no me han mandado el ¿Para WhatsApp. qué menciona José Pablo? Y que, a ver, Como Pablo. tengo chanchuri ahí con ese Bueno, Ay, sí, también habla de la venta de acciones. debe de ser Venta de acciones. O sea, cuando tienes acción y la vendes, así como Cuando que lo tienes vendes por- acciones y las vendes, ¿no? lo Y vendes por- dice, se refiere a cómo se debe realizar la venta de acciones. Y dice, inciso A, corredor público, ¿no? ¿Sí dice así, compañero? Corredor público. titulado. 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 B. ¿Qué? ¿De qué forma? Se extienden los... No es que si no lo dicen. ¿Y luego qué más? Por medio de un corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados Nuevos títulos o nuevos certificados. provisionales. Pero entonces, a ver, ¿cualquier acciones puedo vender? Así nada más lo dice. Mi pregunta sería, ¿cualquier acción puedo vender?
¿Y cómo empieza el artículo? Otra vez, ¿cómo La empieza? venta de las acciones a que se refiere. Ah, dice, la venta de las acciones. ¿Cualquiera? No. ¿Cuáles? Dice artículo A las que se refiere. A las que se refiere. ¿Cuál? Los artículos que ¿A qué se- Artículos que precedan. Los artículos que precedan. ¿Y cuáles son los artículos que preceden? Los que siguen. 119, 118, ¿Que preceden? ¿Que preceden? ¿Que preceden? No, ¿Que preceden? a que se Que preceden es lo que lo ponga adelante, ¿no? Son los de después, los de después. Ajá. Y entonces los que no, ¿cuáles son? Los que anteceden. Ah, entonces para interpretar debo conocer el lenguaje. Para interpretar, para hacer la interpretación literal debo conocer el lenguaje. Y si una palabra no la sé, ¿qué hago? La busco. ¿En el dónde? En el diccionario. De la Real Academia de la Lengua Española. Pero ¿Sí? no todas. Anteceden y ¿Y preceden. qué? Si no entiendo qué significa preceden o anteceden, me voy al diccionario y ahí me va a decir, antecede significa esto, precede significa esto, ¿ok? Para hacer la sola interpretación literal, necesariamente, si no entiendo una palabra, me voy al diccionario y digo, ya, me quedó claro, interpretación literal. Pero me voy al 120 y me sé las palabras bien, los preceptos, no tengo problema con el lenguaje que viene en esta ley. Y entonces dice, venta de las acciones, pregunta, ¿cualquiera? No. No, ¿cuáles? Que preceden. Y entonces, ¿cómo voy a saber qué acciones puedo vender? Yéndome quizá podría ser al 121, 122, etcétera, ¿ok? Y entonces, yo pregunto, ¿puedo vender todas las acciones? No. De una interpretación sistemática del 120, del 121, 122 y demás, de una interpretación sistemática de dichos preceptos, ¿sí? Se obtiene que la sociedad mercantil no podrá vender cualquier acción, solo estas, esta, no sé a cuál se refieren, pero solo estas. No puedo vender todas, no todas, solo unas. ¿Cuáles? Estas. ¿Cómo lo supe? De una interpretación sistemática, ¿ok? Porque me manda este precepto a estos otros, a los que preceden, ¿sí? Y así en las leyes encontraremos uno que me remita, me manda, me envíe a otros preceptos. Y entonces será tomar de aquí, de allá y de allá, sistemáticamente, ¿ok? ¿Sí? Interpretación histórica. Ahora sí. Vámonos por ejemplo, bueno, eso no lo trae, pero por decir algo, en el artículo 2 de la Constitución, ¿qué se establece? Sí, a grandes rasgos, como abogados ya que son. ¿De igualdad? ¿Mande? ¿De igualdad? ¿De igualdad? No. Sí y no. Y es la. No, es el de los pueblos. Muy bien, muy bien. La autodeterminación de los pueblos originarios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente en nuestra Constitución no se reconocía esta autodeterminación de los pueblos originarios. O sea que. Pero después se reformó, ¿cuándo? ¿O con qué hecho? ¿Con qué acto? ¿Qué pasó? derechos humanos en el 2011. No. Ese fue el primero. ¿Cuándo se reforma y se reconoce la autodeterminación de los pueblos en la Constitución Política de los Estados Unidos? Cuando se les da la. ¿Qué hecho hubo? Los derechos y costumbres, los hechos y costumbres. Sí, se reconoce. Está mal, no son costumbres esa cosa. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué hecho hubo histórico? ¿Tlatlaya? Cuando se firma el acuerdo de San Andrés Larraiza. ¿Dónde es San Andrés Larraiza? Chiapas. ¿Y qué movimiento hubo para que se firmara este acuerdo? ¿ZLN? El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces fue por eso. Entonces, para empezar, soy un abogadazo, ¿no? Y empiezo a estudiar la historia para poder ir entendiendo cómo se van dando las cosas. Y para poder ir entendiendo
que en ese hecho, en determinada fecha, se agregó, se integró, se reconoció el derecho de los pueblos originarios, ¿ok? Indígenas, y sus costumbres y demás. Pero entonces, en ocasiones será necesario remitirme a la interpretación, hacer una interpretación histórica. ¿Cómo se han ido reformando las leyes, los códigos o las normas generales? ¿Cómo se han ido reformando? ¿Qué hechos se han suscitado? Para que entonces yo pueda tener una interpretación, ¿sí?, de ello. Ya no me remito a otros artículos, me remito a la historia, que a los antecedentes, a las reformas que han tenido, ¿sí? Y también aquí se incluirá algo que es muy importante. Muchas veces en las leyes, como el que no encontramos la razón de algunas cosas. Entonces, si no lo encontramos en las leyes, ¿a dónde nos debiéramos ir? A la historia de la creación de la ley. ¿Y en dónde estará la historia de la creación de la ley? Víctor. Imagínense que mañana en el PAN le dicen se vuelve usted diputado. No se puede, ¿por qué? Porque no acaba de haber elecciones. Ahí la consigue. Para 2018 vale, ¿no? Pero ahorita no. Bueno, ¿cómo? Se va uno a Dígame. históricamente, si me interesa saber del artículo. ¿Cómo se creó y todo? Ajá, me iría y buscaría lo que es la historia del artículo, que a mí me interesa. Sí, pero ¿dónde viene? Por ejemplo, el artículo que leímos, ¿dónde viene? La ley A ver, Chucho va a decir algo muy importante que tienen que anotar en su libreta. Diga fuerte y claro. En la exposición de motivos. En la exposición de motivos, 1. La exposición de motivos es el documento por el que se presenta la iniciativa de creación o reforma de una norma o de una ley, más bien dicho. La exposición de motivos es el documento por el que se presenta la creación o reforma de una ley. ¿Sí? ¿Por qué hay una sanción en el reglamento de transportes de carreteras federales? ¿Oiga qué? ¿Por qué hay sanciones en el reglamento de transportes? ¿No? ¿Por qué están sancionando? ¿Por qué hay un impuesto sobre comida chatarra? ¿Por qué la hay? Por la ley de salud. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la exposición de motivos. Ah, ok. ¿Sí? Y en el diario de debates. A ver, ¿no? A ver, pero vamos por partes. ¿Qué es el diario de debate? A eso voy. Entonces es IDASPI, ¿no? IDASPI. ¿Qué? Iniciativa. Ah. Exposición de motivos. ¿No? Cuando Víctor le pidió a su esposa que fuera su novia, le dijo las razones por las que quería ser primero su novia, que fuera su novia y después su esposa. No importa, ¿para qué saltarnos? O a poco nada más así. Derecha, ¿No? No más se hace, no se hace. Aquí traigo la. yo la recogí hasta con hijos. Así dejarlas o no dejarlas. Jalas o no jalas. Pero sí hay una exposición de motivos, razones. ¿Sí? ¿Mande? ¿Por qué qué? ¿Por qué te casaste, Chivis? Pues porque le bajaron la luna y las estrellas. Las canciones también. Pero esa fue la exposición de motivos. Y siempre sucede lo mismo. Y tropecé de nuevo con la misma. Ah, ya no empezamos 3, 5 Pero es la exposición de motivos, las razones por las que quiero que se cree o se reforme una norma. Iniciativa, discusión, aprobación y sanción. Pero en discusión y aprobación habrá un diario, les dije, de debates. Y entonces habrá dictámenes. Dictamen
de las cámaras, ¿no? De la revisora, de la que discute, ¿no? Dictámenes. Y estos dictámenes se contienen en el diario de debates, ¿ok? Sanción, bueno, aquí ya no. Pero aquí en esto, en lo que es la exposición en el diario de debates, o sea, en los dictámenes de las cámaras, compañero el celular, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Qué? Lo de si van estaba leyendo lo de la Constitución diciendo no tenga que saber está poniendo atención de ¿Qué dice ahorita? que lo de, bueno, primero dijo lo de la iniciativa, que es la exposición de motivos, las razones del por cual se reforma o se crea la ley. Okay. Ya de ahí dijo discusión y aprobación. ¿Y de qué interpretación estamos hablando? De la exposición de motivos. ¿De qué tipo de interpretación de la ley estamos hablando? Histórica. Ok. Pero esto también, esta información nos ayudará muchas veces a hacer una interpretación teleológica. Y una interpretación teleológica será aquella que nos ayude la ley, otros artículos de la ley, la exposición de motivos, quizá otra ley relacionada y la misma doctrina, todo un conjunto jurídico que nos permitirá, al final de cuentas, llegar a una decisión, una interpretación teleológica que será integrada por diversos elementos, ¿ok? A grandes rasgos, eso, díganme. Perdón, dijo que sería base de la ley. La ley, la doctrina, apoyada en la doctrina y en otras normas, ¿ok? ¿Podría ser también la jurisprudencia? ¿Mande? ¿Podría ser también la jurisprudencia en ese sentido? ¿Podría qué? ¿Ser la jurisprudencia también? No, todas estas interpretaciones nos llevan a jurisprudencia. Ah, ok. Todas estas interpretaciones, no, a ver. Todo este tipo de interpretaciones nos llevan a emitir jurisprudencia. Literal. Con la sola lectura de la norma, yo digo, interpreto esto y emito jurisprudencia. Ok. ¿Sí? Ejemplo de jurisprudencias que vimos en la materia anterior. Un ejemplo de jurisprudencias que vimos en la materia anterior, de un compendio que les mandé. Ya lo ocurre. Es válida su presentación. ¿Cómo? Pero el amparo. Es válida su presentación porque aportar cuando la parte interesada recibe acuerdo de la Constitución de amparo. ¿Cómo? Otra vez. Con sus propias palabras. Yo, por ejemplo, de la promoción, que puede ver una persona que vive fuera del territorio. ¿Qué territorio? Fuera de. ¿De qué territorio? Nacionales. Nacional. No. Fíjate, también hablamos del protesto de decir verdad, solamente que no se lo debe de poner ninguna. Es personal, es un acto personalísimo. Ahora también tiene la jurisprudencia donde dice que el Estado mexicano se tiene que hacer o cumplir con los tratados internacionales de los que es parte. Ok, entonces todas estas jurisprudencias, podríamos decir que el del autorizado, creo que fue una interpretación sistemática, ¿no? Pero bueno, de la sola lectura me puede llevar una jurisprudencia o tendría que ser sistemática, histórica, teleológica, pero de cualquiera de las formas voy a aplicar la ley como tribunal. 1, aplico la ley. 2, interpreto la ley. Y 3, en mi caso, de estos que estamos hablando, creo jurisprudencia. ¿Sí? Reiteración, lo que ya sabemos, 5 criterios, 5 interpretaciones. Pero además esta interpretación, estrictamente, esta interpretación que yo haga, esta interpretación debe ser para resolver el conflicto o la controversia que se plantee. Porque a lo largo de mi sentencia puedo hacer varias interpretaciones, pero solo una o algunas pueden ser las que resuelvan la controversia, fundamentalmente. Esa interpretación, esa decisión que resuelve la controversia es la que va a ir integrando jurisprudencia. Por eso quiero que lean todas estas jurisprudencias que les mandé y lean los párrafos adicionales. Yo leo. Y van a encontrar algunas que digan
esta tesis, este criterio, no integra jurisprudencia porque no resolvió el fondo del asunto. Entonces solo será una tesis aislada, porque no resolvió el fondo del asunto. Interpretamos en la sentencia, dijimos, sí, el gorrito rojo con negro significa que Leo tiene frío, ¿no? Esa es la interpretación. Pero eso, digamos que ni al caso para la clase, ¿no? O sea, no resuelve el fondo del asunto. Y entonces dirá, este criterio no resolvió el fondo del asunto. Por eso no integra jurisprudencia, solo es una tesis aislada. Y vamos a ver a qué se refiere que sea tesis aislada y a qué se refiere con que sea jurisprudencia. Pero la siguiente ¿Dudas? ¿No? O sea que yo puedo preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Aquí Rafael.